Cuando salí del coma, mi doctor, el doctor Morales, me susurró. Su yerno me pagó para que le inyectara esto. Me negué. Leí la etiqueta y la palabra se me atascó en la garganta. El traidor que consideraba mi hijo se escondía tras una máscara de amor familiar. No lo dejé pasar. No vas a creer lo que hice. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Primero me dolió la luz, luego vino el pitido, constante, mecánico, en algún lugar a mi izquierda. Intenté mover la mano y sentí resistencia. Algo tiraba de mi brazo. Plástico. Un tubo. Hospital. Mi boca sabía a óxido y químicos. Parpadeé contra el resplandor fluorescente, intentando enfocar los paneles blancos del techo sobre mí. Uno tenía una mancha de agua con una forma extraña. Me quedé mirándola, usándola como ancla, mientras mi cerebro luchaba por alcanzar a mi cuerpo. ¿Qué pasó? La puerta se abrió. Se acercaron pasos. Medidos. Profesionales. Un hombre con bata blanca apareció al borde de mi visión. Su rostro se enfocó mientras se inclinaba sobre la cama. De mediana edad con canas en las sienes y ojos cansados que parecían haber visto demasiadas emergencias. Don Arturo. Su voz transmitía alivio. Bienvenido de nuevo. Soy el doctor Morales. ¿Puede decirme su nombre completo? Arturo. Mi voz salió ronca, como gravilla. Arturo. Bien. ¿Sabe dónde está? Hospital. Logré girar la cabeza ligeramente, observando el soporte de la vía intravenosa, los monitores, el tubo de oxígeno en mi nariz. El universitario. Eso es. El hospital universitario. Acercó una silla a la cama y se sentó. Eso me pareció extraño. Los doctores suelen quedarse de pie. Mantener las cosas breves. ¿Cómo se siente? Débil. Intenté tragar. Mi garganta gritaba por agua. Confundido. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? 3 días. Lo trajeron en ambulancia. No respondía. 3 días. Las palabras flotaron en el aire estéril entre nosotros, sin tener sentido. Cerré los ojos, buscando en mi memoria. Los fragmentos volvieron en pedazos, como un rompecabezas arrojado de su caja. Recuerdo la cena. Las imágenes surgieron lentamente. Mi comedor. La mesa que yo mismo había restaurado la primavera pasada. Mi hija. Y su esposo. Luego nada. Sofía. Podía verla claramente ahora, dejando una fuente de cazuela. El vapor saliendo del pollo que había hecho. Su esposo Damián a su lado, sirviendo vino en mi copa. Esa sonrisa fácil en su rostro. Habíamos hablado de sus planes de vacaciones. Algo sobre la costa. Había dado un bocado al pollo. Un sorbo al vino. Y entonces, oscuridad. Don Arturo. El tono del doctor Morales cambió. Se volvió más cuidadoso. Su informe de toxicología llegó ayer. Encontramos rastros de aconitina en su sistema. Es un raro veneno de origen vegetal. La palabra me golpeó como un puñetazo. Mis dedos encontraron el riel de la cama. Lo agarraron. ¿Veneno? Me obligué a mirarlo directamente. ¿Alguien me envenenó? Basado en los niveles de concentración y la cronología de los síntomas. Sí. Lo más probable es que fuera ingerido en casa, durante una comida. La cena. El último momento normal de mi vida. Lo vi de nuevo. La fuente de la cazuela. La copa de vino. La sonrisa de Damián. ¿Había estado en la comida? ¿En la bebida? Se me revolvió el estómago. Tuvimos que hacerle un lavado de estómago, continuó el doctor Morales. Estaba en estado crítico cuando llegó. Su ritmo cardíaco era peligrosamente bajo. Pupilas dilatadas. Si los paramédicos hubieran llegado 10 minutos más tarde. No terminó. No necesitaba hacerlo. Alguien me quería muerto. El pensamiento se asentó sobre mí como agua helada. No fue un accidente. No fue una intoxicación alimentaria o algún extraño evento médico. Intencional. Calculado. Alguien había puesto veneno en mi comida o bebida y me había observado consumirlo. Miré el monitor al lado de la cama. Mi ritmo cardíaco se disparó en la pantalla. Los números subían mientras la realidad se asentaba. 63 años. Retirado de dirigir mi restaurante desde hacía 5 años.
viviendo tranquilamente en la casa que había comprado hacía 30 años en el barrio donde vivía, sin enemigos que pudiera recordar, sin disputas, sin deudas, sin dramas. Solo una cena con mi hija y mi yerno. Mi mano se movió automáticamente hacia la mesita de noche, buscando mi teléfono. Sofía necesitaba saber. Estaría muerta de preocupación. 3 días sin saber de mí. Habría llamado. Probablemente habría venido a la casa. Necesito llamar a Sofía. Mis dedos se estiraron hacia la mesa. Ella necesita saber. Don Arturo, espere. La mano del doctor Morales se alzó, deteniéndome a medio camino. Su rostro se tensó. Los músculos de la mandíbula trabajando. Antes de hacer llamadas, hay algo más que necesita saber. Algo sobre su yerno. Mi mano se congeló, suspendida sobre la mesa. ¿Damián? Una sensación fría se extendió por mi pecho, diferente a la debilidad. ¿Qué pasa con Damián? El doctor Morales estudió mi rostro por un largo momento, y vi algo en su expresión que hizo que mi pulso saltara de nuevo. Duda, carga. La mirada de un hombre que lleva información que desearía no tener. Él estuvo aquí, dijo el doctor finalmente. Cada palabra deliberada. Ayer por la noche, mientras usted todavía estaba inconsciente, la habitación del hospital pareció encogerse. El pitido de las máquinas se desvaneció a un ruido de fondo. Miré fijamente al doctor Morales, mi mano todavía congelada en el aire, esperando. ¿Qué hizo Damián? El doctor se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados. Parecía incómodo, más que incómodo, agobiado. Vino a mi estación alrededor de las 9 de la noche. Turno de noche. Menos gente alrededor. Morales hizo una pausa, eligiendo sus palabras con la precisión de un hombre que ya había dado esta declaración a la policía. Tenía un sobre. Bajé lentamente la mano al riel de la cama, agarrándolo, esperando. Dijo que usted estaba sufriendo, que querría paz. La mandíbula de Morales se tensó. Luego me mostró un vial y me ofreció $15,000 en efectivo si se lo inyectaba mientras usted dormía. Las palabras no se registraron al principio. Eran demasiado absurdas, demasiado desconectadas de la realidad. Damián, mi yerno, que se había casado con Sofía hacía 7 años, que me llamaba don Arturo, me pedía prestadas mis herramientas y comía en mi mesa todos los domingos, había intentado sobornar a un doctor para matarme. Muéstremelo. Mi voz salió firme, controlada. El vial. El doctor Morales metió la mano en el bolsillo de su bata blanca. Sacó su teléfono. Sus dedos se movieron por la pantalla. Luego me lo entregó. Está con la policía ahora, pero lo fotografié. Aquí. Mi mano temblaba mientras tomaba el teléfono. La imagen era clara. Un pequeño vial de vidrio en una bolsa de evidencia. La etiqueta visible. Hice zoom con el pulgar, leyendo el texto que se desenfocaba y reenfocaba. Succinilcolina 20-emulsión animal. Conocía esa droga, no por experiencia personal, sino por programas de crímenes que Sofía y yo solíamos ver juntos. Antes de que se casara con Damián, antes de que dejara de visitar tan a menudo. Es un paralítico, dije, apenas audible. Detiene la respiración. Sí. Morales se levantó. Caminó hacia la ventana, mirando el horizonte de la ciudad. La luz de la mañana se fortalecía detrás de las persianas. No podía mirarme a los ojos. Causa parálisis respiratoria. En minutos, habría dejado de respirar. Habría parecido que murió tranquilamente mientras dormía. Las piezas cayeron en su lugar con una claridad brutal. La cena. Escuché mi propia voz como si viniera de lejos. Me envenenó en casa. Cuando eso no funcionó lo suficientemente rápido, intentó terminarlo aquí. Morales se giró desde la ventana, finalmente mirándome directamente. Me negué. Lo reporté inmediatamente a la administración del hospital y llamé a seguridad. Contactaron a la policía. Los oficiales se lo llevaron del estacionamiento anoche alrededor de las 10. Mi otra mano formó un puño contra la sábana, la única señal externa de lo que sentía. Una rabia tan fría y completa que convirtió mi sangre en hielo, no la ira caliente del impulso, algo mucho más peligroso. 2 intentos de asesinato. Damián no solo había puesto veneno en mi comida por capricho, lo había planeado.
Obtuvo aconitina, un veneno raro. No era algo que compraras en la farmacia de la esquina. Lo mezcló en mi cena. Me vio comer. Esperó a que me desplomara. Y cuando la ambulancia me llevó, todavía respirando, todavía vivo, había venido aquí con efectivo y un vial de paralítico para terminar lo que había empezado. Premeditado, calculado, frío. Después de un largo silencio, hablé. Bien. Eso es bueno. Las cejas del doctor Morales se alzaron ligeramente. Cualquiera que fuera la reacción que esperaba, la aceptación tranquila no era una de ellas. Don Arturo, necesito preguntar, ¿tiene alguna idea de por qué él? Mi testamento. Alcancé el vaso de agua en la mesita de noche con deliberada lentitud. Tomé un sorbo. Me recompuse. Mi casa. Todo va a mi hija cuando yo muera. Damián lleva desempleado 3 años. La comprensión cruzó el rostro de Morales. Ya veo. Ha estado viviendo del salario de maestra de Sofía, del dinero que les doy para las vacaciones y las reparaciones del auto. Dejé el vaso con cuidado. La pequeña acción ayudándome a pensar. Esa casa vale $600,000 ahora. Quizás más. Y está mi pensión, mis ahorros. Todo, pero va para su hija, no para él. Vivimos en un estado con régimen de bienes gananciales, dije secamente. Él tendría acceso a todo. Las máquinas pitaban constantemente. Mi ritmo cardíaco se mostraba en el monitor. Elevado pero bajando ahora. No por calma, sino por algo más. Enfoque. El mismo enfoque que había usado para construir mi restaurante desde cero, convirtiéndolo en el lugar de comida tradicional más exitoso del barrio antiguo antes de venderlo. Enfoque nacido de la necesidad. El doctor Morales me observaba con preocupación, probablemente preguntándose si entraría en shock. Pero el shock requería sorpresa. Y yo ya había superado la sorpresa. A través de ella, emergiendo al otro lado en un territorio que nunca antes había visitado. Claridad fría. Miré de nuevo los paneles del techo. Esa mancha de agua con forma extraña. Las luces fluorescentes zumbaban. En algún lugar del pasillo, un carrito pasó traqueteando. Sonidos normales de hospital, pero ya nada era normal. Damián había intentado matarme. 2 veces. Sofía. Todavía no sabía lo que Sofía sabía. Esa pregunta se asentó en mi pecho como una piedra. Mi única hija. Mi niña que había perdido a su madre por cáncer cuando tenía 16 años. A quien había criado solo, enviado a la universidad, entregado en el altar. ¿Lo sabía ella? ¿Había ayudado? ¿O era ella también una víctima? Casada con un hombre que mataría a su padre por el dinero de la herencia. Don Arturo. La voz del doctor Morales me trajo de vuelta. ¿Le gustaría que llame a alguien? ¿Un amigo? Su hija debería saber que está despierto. No. La palabra salió tranquila pero absoluta. Todavía no. Necesito pensar primero. Él asintió lentamente, reconociendo algo en mi tono que le hizo aceptarlo sin discutir. Entiendo. Un detective querrá hablar con usted más tarde hoy. Tómese su tiempo. Descanse. Se movió hacia la puerta. Luego se detuvo. Está a salvo aquí. Se ha notificado a seguridad. Nadie entra sin autorización. La puerta se cerró detrás de él. Me recosté contra las almohadas, mirando esa mancha del techo. Mi pulso se ralentizó en el monitor, los números bajando, asentándose en un ritmo. No por relajación, por decisión, por primera vez en años, quizás décadas. Mi mente trabajaba con una precisión perfecta y fría, como lo había hecho en los primeros días de mi restaurante, cuando tenía que ser más listo que los proveedores que intentaban estafarme, que los competidores que bajaban mis precios, críticos que descartaban la comida tradicional como cocina no seria. Había sobrevivido a todo eso, construido algo duradero. Y ahora Damián pensaba que moriría tranquilamente, convenientemente, dejándolo todo a Sofía. Él estaba equivocado. Las máquinas pitaban su ritmo constante. Respiré, superficial pero controlado. Los planes se formaron en los espacios entre los latidos del corazón. No con rabia, con estrategia. La detective Ríos me encontró en el pasillo fuera de mi habitación. Tabla con sujetapapeles en mano. Papeles de alta esperando mi firma. Había estado en el hospital 10 días en total.
3 inconsciente. 7 recuperándome. El tiempo suficiente para memorizar el patrón de esos paneles del techo. El tiempo suficiente para planificar. Don Arturo, antes de irse, debe saberlo. Damián pagó la fianza ayer. $50,000. Mantuve mi pluma moviéndose por el formulario de alta. Trazos firmes. Sin temblor. ¿Quién la pagó? Su hija. De una cuenta conjunta a nombre de ambos. La pluma continuó su camino. Firma completada. La miré. Mediados de los 40. Ojos agudos. Chaqueta gris con una mancha de café cerca del bolsillo. Detective Valeria Ríos, según su tarjeta. Mi dinero pagó por su libertad. Le entregué la tabla. Anotado. ¿Qué sigue con el caso? Audiencia preliminar en 3 semanas. La fiscalía está construyendo cargos de intento de asesinato. Tenemos el testimonio del doctor, el vial, el efectivo que intentó pagar. Bien. Ella estudió mi rostro. Probablemente esperaba más reacción. Ira. Tal vez. Miedo. No le di ninguno. Necesitará testificar eventualmente, continuó. ¿Se siente cómodo con eso? Absolutamente. El viaje en taxi desde el hospital hasta el barrio residencial tomó 20 minutos con el tráfico del mediodía. Vi la ciudad deslizarse por la ventana. Calles familiares de repente extrañas. Como regresar de un largo viaje y encontrar tu ciudad natal reorganizada. El conductor intentó conversar. No respondí. Se rindió después de 2 cuadras. Llegamos a nuestra calle. La casa se erguía exactamente como la había dejado. Ladrillo colonial. Contraventanas blancas. Azaleas que había plantado hacía 15 años ahora floreciendo a lo largo del camino. Pagué al conductor. Salí y me quedé en la acera, mirando mi propia casa. Escena del crimen. Eso es lo que era. El lugar donde alguien me dio veneno y me vio comerlo. Una vecina, Lasra Gómez, de 2 puertas más abajo, saludó desde su jardín. No le devolví el saludo. La puerta principal se abrió antes de que llegara. Sofía estaba en la entrada, con el rostro pálido. Ojos rojos de llorar o falta de sueño o ambas cosas. Detrás de ella, Damián merodeaba en las sombras del vestíbulo. Papá. Su voz se quebró en la palabra. Gracias a Dios que estás en casa. Estábamos tan preocupados. Alto. Se congeló a mitad de paso, con la mano extendida hacia mí. Papá, por favor, déjame explicarte. Dije alto. Damián avanzó, con las manos levantadas en ese gesto universal de inofensividad, como un hombre acercándose a un caballo asustado. Don Arturo, señor, ha habido un terrible malentendido. Ese doctor malinterpretó lo que yo. Lo miré, realmente lo miré. 37 años. Mi altura. Fofo por 3 años sin empleo estable. El hombre que había intentado matarme. 2 veces. No me hables. Mi voz salió plana, sin emociones. No te me acerques. Mantente fuera de mi camino. Pasé junto a ambos, a través del vestíbulo que había renovado hacía 12 años, pasando los muebles de la sala que había ayudado a Sofía a elegir después de que su madre muriera. Todo familiar. Todo envenenado ahora. La puerta del estudio estaba cerrada. Saqué la llave de mi bolsillo. La única habitación de la casa a la que no podían entrar. Mi santuario durante los años que dirigía el restaurante, donde había llevado los libros y planeado menús, y tomado las decisiones difíciles que nos mantuvieron a flote. La abrí. Entré. Cerré la puerta detrás de mí y eché el cerrojo. El clic resonó en el pasillo. Que lo oyeran. Papá. La voz de Sofía llegó a través de la madera, ahogada pero desesperada. Por favor, ¿podemos hablar? Sé que estás molesto, pero... Vete, Sofía. Te quiero, mija. Por favor, créeme. No respondí. El silencio, había aprendido hacía décadas, podía ser más devastador que cualquier palabra. Sus pasos se retiraron. Susurros en el pasillo. De ella y de Damián. Urgentes y bajos. Luego silencio. Me paré frente a mi escritorio de caoba, el único mueble sólido que había traído del restaurante cuando lo vendí. Abrí cajones. Recuperé archivos que no había mirado en meses, años. Algunos de ellos. Primero el testamento. 3 páginas.
redactadas profesionalmente por algún abogado cuyo nombre apenas recordaba, fechado hace 3 años, 6 meses después de que mi esposa, Isabel, falleciera por el cáncer que devoró su páncreas en 4 meses. Yo, Arturo, siendo de mente y cuerpo sanos, por la presente lego todas mis posesiones mundanas a mi hija, Sofía, todo. Casa, ahorros, inversiones. El auto en el garaje. 2 millones y pico. Total. Todo para Sofía. Todo para Damián. Realmente, a través de la ley de bienes gananciales. Siguientes, los extractos bancarios. El banco principal. Cuentas que había mantenido durante 30 años. Cuenta corriente. $87,000. Ahorros. $340,000. Cuenta conjunta con Sofía que había abierto cuando cumplió 30, en caso de emergencias. Ahora mostraba $75,000. Había tenido $125,000 la última vez que revisé. $50,000 desaparecidos. El dinero de la fianza de Damián. Carteras de inversión de la compañía de inversiones. Cuentas de jubilación que había estado construyendo desde que tenía 25 años. $680,000. Cartera de acciones. $268,000. Bonos. $200,000. Los extendí sobre el escritorio en filas organizadas. Números en papel. Activos. Patrimonio neto. La razón por la que alguien me quería muerto. Por último, la escritura de la casa. Comprada en 1990 y 8 por $320,000. Estirando cada dólar que tenía en ese entonces, creyendo en el barrio cuando otros no lo hacían. Ahora valía $850,000, quizás más. El barrio había crecido a mi alrededor. La matemática era simple. Damián necesitaba dinero. Yo lo tenía. Sofía lo heredaría. Damián tenía acceso a través de Sofía. Todo lo que necesitaba era que yo muriera. Me senté en mi silla de cuero, esa que se amoldaba perfectamente a mi espalda después de 15 años de uso, y miré los documentos. Evidencia de vulnerabilidad. Todo lo que había construido. Todo por lo que Isabel y yo habíamos trabajado. Se había convertido en coordenadas de objetivo en un mapa. La casa se asentó a mi alrededor. Pasos en el piso de arriba. Sofía y Damián en el dormitorio principal. Se habían apoderado de él mientras yo estaba hospitalizado. Oí sus voces, bajas y tensas, discutiendo, probablemente, sobre dinero, sobre mí, sobre lo que vendría después. Que se preocuparan. Saqué mi teléfono. Busqué abogados de sucesiones en la ciudad. Navegué por sitios web, credenciales, reseñas de clientes. El perfil de Elena Vargas llamó mi atención. 22 años de experiencia en planificación patrimonial y protección de activos. 5 estrellas en todas las plataformas. Oficinas en el distrito financiero. A 10 minutos de aquí. No esperé a la mañana. Abrí mi computadora portátil. Navegué a su formulario de contacto. El reloj en la pared marcaba la 1:47 de la madrugada. Mis dedos se movieron por el teclado. Licenciada Vargas, necesito reestructurar mi patrimonio inmediatamente. Alguien intentó matarme por mi herencia. Estoy dispuesto a pagar tarifas premium por una consulta urgente. Arturo. Presione enviar. Cerré la computadora portátil. Miré de nuevo mi testamento. El documento que casi me mata. Mañana, esto cambia. Todo cambia. Me levanté. Caminé hacia la ventana del estudio que daba al jardín trasero. Afuera, el barrio residencial yacía oscuro y silencioso bajo un cuarto de luna. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el cristal. Más delgado que antes del envenenamiento. Más duro. Líneas alrededor de mis ojos que no recordaba. Un hombre que sobrevivió. Más que eso. Un hombre preparándose para ganar. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Abrí mi computadora portátil al amanecer. 6:47 de la mañana. Para encontrar la respuesta de Elena Vargas. Ya esperando. Don Arturo, he despejado mi tarde. Venga a las 2 de la tarde. Traiga todos los documentos patrimoniales. EV. Corto. Directo. Exactamente lo que necesitaba. Me duché. Me vestí con ropa que colgaba más suelta de lo que debería.
10 días en una cama de hospital me habían quitado un peso que no podía permitirme perder. El espejo mostraba a un extraño. Mejillas hundidas, barba gris que usualmente mantenía recortada. Me veía como lo que era, alguien recuperándose de un intento de asesinato. Bien. Que vieran debilidad, que pensaran que era vulnerable. Abajo, encontré a Sofía en la cocina haciendo café. Se giró cuando entré, la esperanza brillando en su rostro. Papá, buenos días. Estoy haciendo el desayuno. Solo café. Me serví mi propia taza. Negro. Tengo asuntos que atender. ¿Asuntos? ¿Estás seguro de que estás lo suficientemente fuerte? Podría llevarte. Estoy bien. Salí antes de que pudiera presionar más. Agarré mis llaves del gancho junto a la puerta. Mi auto estaba en el garaje donde lo había dejado hacía 11 días. Entré, ajusté el asiento. Agarré el volante. Mis manos recordaban la posición aunque se sentían más débiles que antes. El motor arrancó suave. Retrocedí lentamente, consciente de que Sofía observaba desde la ventana de la cocina. Que se preguntara, el distrito financiero a la 1:30 de la tarde. Tráfico denso pero en movimiento. Encontré estacionamiento en el garaje debajo del edificio principal. Tomé el ascensor hasta el 14º piso. La oficina de Vargas ocupaba la suite de la esquina, paredes de cristal, muebles modernos, vista impresionante del horizonte. La recepcionista me llevó a una sala de conferencias. Elena Vargas apareció 2 minutos después. Finales de los 40. Traje sastre, apretón de manos eficiente. Llevaba un portafolio de cuero y un iPad. Don Arturo, gracias por venir. Señaló una silla. Cuéntemelo todo. Lo hice. La cena con Damián y Sofía. El envenenamiento por aconitina. Despertar del coma. La revelación del doctor Morales sobre el intento de soborno. El arresto de Damián. La fianza que Sofía pagó con mi dinero. El testamento que dejaba todo a mi hija. Vargas tomó notas en su iPad, haciendo preguntas agudas a intervalos. ¿Cuánto tiempo llevaba Damián desempleado? ¿Cuándo se redactó el testamento? ¿Había agregado a Sofía alguna cuenta recientemente? ¿Tenía seguro de vida? Sin seguro de vida, respondí. Lo cancelé después de que mi esposa murió. No le veía el sentido. Eso probablemente le salvó la vida. Ninguna póliza significa menos motivo inmediato. Dejó el iPad. Don Arturo, seré directa. Si simplemente cambia su testamento ahora y luego muere, incluso por causas naturales, su hija lo impugnará. Alegará influencia indebida. Angustia mental por el envenenamiento. Atará su patrimonio durante años en los tribunales. ¿Cuál es la alternativa? Un fideicomiso en vida revocable. Transfiere todos los activos a él. Durante su vida, mantiene el control total. Puede cambiar cualquier cosa. Acceder a todo. Pero designa a un beneficiario diferente, para después de la muerte. Me incliné hacia adelante. ¿Qué tan rápido puede hacerse esto? Si está listo para proceder, 2 semanas para la transferencia total de activos. El fideicomiso en sí, puedo establecerlo hoy. ¿Cuál es el costo? Para un patrimonio de este tamaño, con urgencia. Dijo la cifra sin dudar. $8,500. Eso incluye la creación del fideicomiso, todo el papeleo de transferencia y las tasas de registro. ¿Cuándo empezamos? Ella sonrió. Pequeña, profesional, pero genuina. Ahora. El papeleo tomó 3 horas. Formularios que requerían firmas, notarizaciones, documentación inicial, el nombre del fideicomiso. El fideicomiso en vida revocable de Arturo. Otorgante y fideicomisario. Yo. Beneficiario durante mi vida. Yo. Beneficiario después de mi muerte. ¿A quién quería designar? Preguntó Vargas, con la pluma en alto. A la Sociedad Americana contra el Cáncer. Capítulo local. No preguntó por qué. Solo lo escribió. Pero pensé en Isabel. En esos últimos 4 meses viendo cómo el cáncer destruía su cuerpo. Si mi dinero iba a alguna parte, iría a luchar contra esa enfermedad. No a Damián. Nunca a Damián. Escribí el cheque por $8,500 sin dudarlo. Primer movimiento en un juego que terminaría con Damián sin nada. El viaje a casa tomó 20 minutos. Estacioné en el garaje.
Me senté en el auto por un momento, recomponiéndome. Hora de actuar. Adentro, Sofía estaba cocinando la cena. Sopa de pollo, el olor llenaba la casa. Me trajo un tazón al estudio. Rostro ansioso pero esperanzado. Papá, hice tu favorita, como mamá solía hacer. Tomé el tazón, estudiando su rostro. Buscando culpa, conocimiento, cualquier señal de que supiera lo que Damián planeaba. Solo encontré preocupación y desesperación. Gracias. Sus hombros cayeron ligeramente. Alivio. ¿Te sientes mejor? Pareces. Más tranquilo hoy. Estoy cansado, Sofía. Solo cansado. Ella asintió, se retiró. Me dejó solo con una sopa que no comí. Durante las siguientes 2 semanas, me moví con cuidado por el mundo. Pasos lentos. Aceptando ayuda. Jugando el papel de inválido en recuperación, mientras desmantelaba sistemáticamente todo lo que Damián pensaba que heredaría. Reuniones en el banco explicadas como mantenimiento financiero de rutina. El gerente de la sucursal del banco ayudó a transferir las cuentas a nombre del fideicomiso. Amable, eficiente, no hizo preguntas sobre dramas familiares. La compañía de inversiones requirió más papeleo, llamadas telefónicas, verificación. Lo manejé todo desde mi estudio. Puerta cerrada, hablando en tonos bajos para que Sofía y Damián no oyeran. La escritura de la casa requería un viaje a la oficina del registro de la propiedad. Damián se ofreció a llevarme. Acepté. Sé que las cosas han estado tensas, don Arturo. Mantuvo los ojos en la carretera. Voz cuidadosamente casual. Solo quiero que sepa que estoy aquí para ayudar. Lo que necesite. Eso es amable de tu parte, Damián. Te lo agradezco. La familia cuida de la familia, ¿verdad? Ofrecí una sonrisa delgada. Cierto. En la oficina del registro, entré solo. Presenté la transferencia de la escritura. El empleado la selló como oficial. Propiedad del fideicomiso en vida revocable de Arturo. Efectivo inmediatamente. Registro público. Cualquiera podía buscarlo. Pero Damián no buscó. Los observé a ambos durante esas 2 semanas. Observé la forma en que discutían en susurros que se detenían cuando me acercaba. Cómo los ojos de Damián me seguían cuando pensaba que no estaba mirando. Cómo Sofía me traía comidas como ofrendas, desesperada por un perdón que no di. Pensaban que estaba débil, recuperándome, derrotado. Que lo pensaran. 2 semanas después de conocer a Elena Vargas, me senté en mi estudio revisando las confirmaciones finales de transferencia. Cada activo, cada dólar, cada propiedad, protegido. Si moría mañana, Damián y Sofía no obtendrían nada. La Organización de Investigación del Cáncer recibiría todo. Archivé los documentos en mi caja fuerte. La cerré. Me permití una pequeña sonrisa. Desde el piso de arriba, oí la voz de Sofía elevarse. Discutiendo con Damián. Las palabras no estaban claras, pero el tono sí. Estrés, miedo, problemas de dinero. Sonó el teléfono de mi escritorio. Respondí. Don Arturo, habla Elena Vargas. La transferencia de la escritura de la casa está registrada. Todo está completo. El fideicomiso es blindado. Gracias. Hay una cosa más. Hizo una pausa. Mi asistente legal notó algo inusual. Alguien realizó una verificación de antecedentes sobre usted la semana pasada. ¿Servicio profesional? ¿Caro? La solicitud provino de una firma de investigación privada aquí en la ciudad. Mi sonrisa se desvaneció. ¿Sabe quién los contrató? La firma no lo dirá, pero puedo adivinar. Su yerno se está poniendo nervioso. Sabe que algo cambió. Simplemente no sabe qué. Colgué. Me recosté. Miré los paneles del techo que había memorizado en el hospital. Damián también estaba haciendo movimientos. El juego no era unilateral. Esa noche, Damián llamó a la puerta del estudio. No respondí al golpe de inmediato. Dejé que Damián esperara. Dejé que volviera a llamar, esta vez más fuerte. Nudillos contra la madera, creando un ritmo urgente. Luego me levanté lentamente. Estiré los hombros como un hombre con todo el tiempo del mundo, y crucé el estudio para abrir la puerta yo mismo. Llenó el umbral, tratando de parecer confiado, fallando espectacularmente.
Tenía la mandíbula apretada, los hombros cuadrados en lo que probablemente pensaba que era una postura intimidante, pero sus ojos lo traicionaban, el miedo escondido detrás de una compostura ensayada como un actor que había olvidado sus líneas a mitad de la noche de estreno. Don Arturo, necesitamos hablar, de hombre a hombre, aclarar las cosas. Me hice a un lado sin decir palabra. Cerré la puerta. Entró. Caminó hacia el centro de mi estudio como si fuera el dueño. Se quedó allí mientras yo volvía a la silla de mi escritorio, el cuero crujiendo mientras me acomodaba. Si pensaba que estar de pie sobre mí crearía alguna ventaja psicológica, estaba muy equivocado. Este era mi espacio, mi territorio. Sé que está enojado. Lo entiendo. Pero ha habido un grave malentendido sobre lo que pasó en el hospital. No dije nada. Solo lo observé. Dejé que el silencio creciera hasta volverse incómodo. Cambió su peso de un pie a otro. ¿Ese vial que mencionó el doctor? La voz de Damián ganó un falso impulso, como si hubiera practicado este discurso frente a un espejo. Lo encontré en su botiquín cuando buscaba aspirina. Estaba preocupado, genuinamente preocupado, de que tuviera algo tan peligroso ahí guardado. Solo quería que el doctor verificara si estaba tomando medicamentos que pudieran interactuar mal con sus recetas. «Estás mintiendo», parpadeó. «No lo estoy. Lo juro. La policía lo tiene todo mal». El doctor malinterpretó mis intenciones. Saqué un pequeño cuaderno del cajón de mi escritorio. El de cuero que había usado durante años para rastrear el inventario del restaurante. Los pagos a proveedores. Las horas de los empleados. Pasé a una página específica. Los ojos de Damián siguieron el movimiento, y vi que registraba que había estado documentando cosas. Planeando. Mire, continuó. Su voz endureciéndose cuando no respondía a su ficción. Sé que visitó a una abogada de sucesiones. Sé que planea cambiar su testamento. Es su derecho, obviamente. Pero si saca a Sofía por mi culpa, lo lucharé. Conseguiré abogados, buenos, que demostrarán que está actuando bajo trauma, que no piensa con claridad. Sobrevivió a un envenenamiento. Usted es anciano. Tengo 63 años. Y cualquier juez verá que está tomando decisiones basadas en ira temporal, no en un juicio sólido. Levanté la vista de mi cuaderno. Encontré sus ojos directamente. ¿Me estás amenazando, Damián? Estoy protegiendo a mi esposa, su hija. El silencio se extendió entre nosotros como un cable tensado. Dejé que creciera. Tomé mi pluma, la fina que Isabel me había regalado por nuestro 20º aniversario, y escribí un número en el bloc de notas con trazos lentos y deliberados, dígitos grandes y claros. Luego giré el bloc y lo deslicé por la caoba pulida hacia él. La mano de Damián temblaba mientras lo levantaba. Leyó el número. Lo dejó rápidamente como si le hubiera quemado los dedos. $252,000. ¿Cuánto me debes, Damián? ¿Qué? Yo no. ¿De qué estás hablando? Has vivido en mi casa durante 5 años, completamente gratis. Esta casa, en este barrio, se alquila por $4,200 al mes en el mercado actual. Lo verifiqué. 5 años equivalen a 60 meses. Haz las cuentas. Su rostro pasó de sonrojado a pálido en segundos. Eso es. Somos familia. Nunca pediste alquiler. Sofía es tu hija. Por el amor de Dios. $252,000. Eso es lo que me debes. Lo quiero de vuelta. Tienes 60 días. O tú y Sofía se mudan. No tengo ese tipo de dinero. Sabes que no lo tengo. Nadie tiene ese tipo de efectivo por ahí. Entonces te sugiero que empieces a empacar. La boca de Damián se abrió. Se cerró. Se abrió de nuevo. No salieron palabras. Su rostro pasó por un ciclo de expresiones. Incredulidad, ira, pánico, más rápido de lo que podía seguirlas todas. Detrás de él, unos pasos golpearon las escaleras. Rápido, urgente. Sofía apareció en el umbral, con el rostro sonrojado, respirando con dificultad como si hubiera corrido desde el primer piso. «Papá, ¿qué está pasando? Damián, ¿qué hiciste?» Damián se giró hacia ella, y vi el momento exacto en que hizo el cálculo, la decisión de echar la culpa, de reformularse a sí mismo como la víctima, de clavar la cuña más profundamente entre padre e hija,
Tu padre quiere $250,000, dijo, su voz elevándose hacia la histeria. O nos echa, a su propia hija, a la calle, sin hogar. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Me miró y las lágrimas comenzaron a formarse incluso antes de que hablara. Papá, por favor, no tenemos ese tipo de dinero. Sabes que no. Esto es cruel. Después de todo lo que hemos pasado, después de que estuviste en el hospital, ¿así es como nos tratas? Me levanté. Caminé alrededor del escritorio con pasos medidos. Me detuve a 1 metro de mi hija, lo suficientemente cerca como para ver el rímel comenzando a correr por sus mejillas, la forma en que sus manos se retorcían, dedos entrelazándose y desenlazándose. Tu esposo intentó asesinarme, Sofía. 2 veces. Primero con veneno en mi propio comedor, luego con un vial de paralítico en el hospital. Y tú pagaste su fianza sin preguntarme, sin siquiera llamar para ver si estaba de acuerdo con que usaras mi dinero. $50,000 de mi dinero, para liberar al hombre que intentó matarme. Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. Apartó la mirada hacia el suelo, así que sí continué. Mi voz tranquila pero absolutamente final. Tienen 60 días. Encuentren el dinero, o encuentren otro lugar donde vivir. Es más tiempo del que Damián me dio cuando puso veneno en mi comida. Pasé junto a ambos. Los dejé de pie en mi estudio entre mis libros, mis premios del restaurante, mis fotografías de Isabel. Subí las escaleras hasta el dormitorio de invitados. La pequeña habitación al final del pasillo con una cama individual y muebles baratos, porque se habían apoderado de mi suite principal durante mi estancia en el hospital. Detrás de mí, oí a Sofía empezar a llorar. Oí a Damián empezar a poner excusas. Su voz un bajo murmullo de justificación y culpa. Y déjame explicarte. Cerré la puerta. Eché la llave. Y por primera vez desde que desperté en esa cama de hospital hacía 3 semanas, dormí profundamente. La luz de la mañana me despertó. El brillante sol local entrando por la ventana de la habitación de invitados. 7 de la mañana según mi teléfono. Había dormido 9 horas sin interrupción, sin pesadillas sobre veneno o máquinas de hospital, o la sensación de morir, solo oscuridad, nada reparador. Me duché, me vestí y bajé las escaleras para encontrar a Sofía esperando en la cocina como un fantasma rondando su propia vida. Parecía no haber dormido nada, ojos rojos e hinchados, cabello despeinado, todavía con la ropa de ayer. La cafetera ya estaba funcionando, llenando la habitación con su aroma amargo. Me serví una taza. Negro, no hablé primero. Papá, por favor. Su voz era ronza. ¿Podemos hablar razonablemente? 60 días no es tiempo suficiente para encontrar $250,000. Tomé un sorbo. Dejé que el café me quemara la lengua. No, no lo es. Porque no lo tienes y nunca lo tendrás. Entonces, ¿por qué exigirlo? ¿Por qué no simplemente dejarnos quedar? Podemos arreglar algo. Un plan de pagos. Algo. Dejé mi taza. Porque tu esposo intentó matarme. Y tú lo ayudaste a salir libre. Abrió la boca. La cerró. No tuvo respuesta a esa verdad. Llamé a Elena Vargas esa tarde desde mi estudio. Le expliqué lo que necesitaba. Al atardecer había redactado el documento. Formal, legal, blindado. Lo leí 2 veces, revisando cada cláusula, luego lo firmé. Se lo presenté a Damián y Sofía en la mesa de la cocina a las 7 de la noche. Un notario se sentó con nosotros, la asistente legal de Elena, una mujer joven con manos eficientes y una expresión neutral, testigo de lo que vendría después. Esto es un pagaré, expliqué, deslizando el documento sobre la mesa. Formaliza la deuda. Fírmenlo y tienen 60 días para pagar en su totalidad o desalojar las instalaciones. No lo firmen. Y presentaré los papeles de desalojo en el condado mañana por la mañana. La voz de Damián salió amarga, afilada. Vaya elección. Es más elección de la que me diste cuando envenenaste mi cena. Sofía empujó el documento de vuelta sobre la mesa sin mirarlo. Lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo puedes hacer esto? Soy tu hija. Tu única hija. Mamá estaría avergonzada de ti ahora mismo. Estaría disgustada. La mención de Isabel, mi esposa.
muerta hacía 3 años por cáncer de páncreas. Golpeó más fuerte de lo que esperaba. Un golpe bajo las costillas. Pero mantuve mi voz nivelada, dura como la piedra. Tu esposo intentó matarme 2 veces. ¿Qué es cruel, Sofía? ¿Darte un techo sobre tu cabeza durante 5 años? ¿Gratis? ¿Sin pedir nada? ¿O deslizar aconitina en mi comida y verme comerla? Dime tú cuál es vergonzoso, susurró, apenas audible sobre el tic-tac del reloj de la cocina. No sabía que realmente lo haría. Nunca pensé. Pero sabías algo, y no dijiste nada. ¿Lo elegiste a él por encima de mí? Me levanté. Me alejé de la mesa. De las lágrimas de mi hija. De la ira impotente de Damián. Dejé el documento allí. Regresé 1 hora después para encontrarlo firmado. Ambas firmas, temblorosas pero legales. La notaria lo había presenciado. Sellado. Dejado su tarjeta. No habían tenido elección. Las siguientes semanas se convirtieron en una guerra fría. 3 personas viviendo en la misma casa, evitándose mutuamente como ejércitos opuestos, ocupando territorio compartido. La casa se sentía más grande y más pequeña simultáneamente. Vastas extensiones de silencio puntuadas por los sonidos de otras vidas, sucediendo detrás de puertas cerradas. Programé mi existencia en torno a su ausencia. Usaba la cocina a las 6 de la mañana antes de que despertaran, haciendo café en la oscuridad silenciosa. Comía en mi estudio o en la habitación de invitados. Dejaba notas en lugar de hablar. El fontanero viene el martes a las 10 de la mañana, pegado al espejo del baño. Cerraba mi puerta siempre. Las cajas de mudanza aparecieron gradualmente, primero en el vestíbulo, luego en la sala de estar, luego en el pasillo, apiladas como una barricada. Observé desde la ventana de mi estudio cómo Damián cargaba muebles en su auto. El televisor, su consola de juegos, otros electrónicos, artículos para vender en casas de empeño, probablemente. Observé a Sofía al teléfono con administradores de apartamentos, su voz volviéndose más desesperada con cada llamada, explicando su situación de maneras cada vez más creativas. 3 semanas después, Damián intentó un último ángulo. Me encontró en el estudio a última hora de la tarde. Llamó suavemente. Esperó permiso antes de entrar. Casi educado. Don Arturo, ¿y si le pagamos a plazos? $500 al mes durante, el tiempo que sea necesario. No levanté la vista de mis papeles. Calculé rápidamente en mi cabeza. A 500 mensuales. Son 420 meses. 35 años. Tú tendrías 72 y yo probablemente estaría muerto. Silencio. Luego, ¿entonces eso es un no? ¿Tú qué crees? Se fue sin responder. Oí sus pasos retirarse por el pasillo, más pesados que cuando había entrado. La 5ª semana trajo una llamada telefónica. La detective Ríos. Su voz nítida y profesional. Don Arturo quería actualizarlo sobre el caso. La fiscalía encontró al vendedor, un individuo que se hace llamar mercader oscuro, en un mercado restringido. Le vendió a su yerno un extracto de aconitina a fines de febrero. Tenemos el historial completo de mensajes, registros de transacciones de criptomonedas, confirmación de envío. Es irrefutable. Dejé mi pluma. ¿Cuándo es el juicio? El 14 de mayo. Audiencia preliminar el próximo mes. El 3 de abril. Se enfrenta a 15 a 25 años si es condenado por cargos de intento de asesinato. La satisfacción se asentó en mi pecho como un licor cálido. Bien. El 60º día llegó un martes a fines de mayo. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del estudio, iluminando motas de polvo en el aire. Bebí café lentamente, esperando. A las 9 de la mañana en punto, un camión de mudanza se detuvo afuera. No era una operación profesional. Mudanzas baratas de anuncios clasificados. 2 chicos de edad universitaria con jeans gastados. Observé desde mi silla de cuero cómo Damián y Sofía cargaban cajas, muebles, las lámparas de latón que Isabel había elegido en una venta de patrimonio hacía 20 años. Sofía llevaba una caja etiquetada como cocina en marcador negro. La colocó con cuidado en la caja del camión. Regresó por otra. Sus movimientos eran mecánicos. Rostro en blanco. Shock, tal vez.
o aceptación. Damián dirigía a los de la mudanza, ladrando instrucciones sobre la distribución del peso y los artículos frágiles, actuando como si esta fuera su elección, su decisión, su salida controlada. Vi a través de ello, desesperación usando una máscara de control. Al mediodía, el camión estaba cargado. Sofía regresó a la casa por última vez. Oí sus pasos en el vestíbulo, dudando, empezando hacia las escaleras, luego deteniéndose, luego acercándose a mi estudio. Apareció en el umbral. No entró, no pidió permiso. Nos vamos ahora. Voz completamente vacía, hueca. Levanté la vista de mis papeles, documentos que en realidad no estaba leyendo, solo accesorios para este momento. Encontré sus ojos. No dije nada. Espero que estés feliz. Ganaste. Obtuviste exactamente lo que querías. Aún así no hablé. ¿Siquiera me quieres todavía? Su voz se quebró en la pregunta. ¿Sigo siendo tu hija? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como humo. Podría responderla. Podría decir algo que pudiera salvar este abismo. Ofrecer alguna pequeña misericordia. Dejar una puerta abierta para una futura reconciliación. En cambio, devolví mi mirada a mis papeles. Adiós, Sofía. Se quedó allí 3 segundos más. Los conté. Luego se giró. Se fue. Puerta principal abierta. Cerrada. Motor del camión arrancando. Ruido de diésel en el vecindario tranquilo. Dejé mi pluma. Caminé hacia la ventana. Vi cómo el camión de mudanza se alejaba de la casa. Lo vi doblar la esquina en la avenida principal. Desaparecer. La casa estaba en silencio. Vacía. Mía de nuevo. Mi teléfono vibró en el escritorio. Texto de la detective Ríos. Audiencia preliminar mañana. 9 de la mañana. Se requiere su testimonio. Escribí de vuelta. Allí estaré. Miré alrededor de mi estudio. El escritorio de caoba. Los premios en la pared. Las fotos de Isabel sonriendo desde marcos en la estantería. Mi casa, recuperada a través de la estrategia, paciencia, precisión legal. Mañana. El tribunal. Comienza la siguiente fase. El golpe llegó a última hora de la tarde. Una semana antes de la fecha límite de desalojo. Suave. Dudoso. No era el golpe de Damián. Abrí la puerta del estudio. Sofía estaba allí, con los ojos rojos, las manos retorcidas. Papá, necesito decirte algo. La verdad, toda. Me hice a un lado sin hablar. La dejé entrar, pero dejé la puerta abierta, lo suficientemente ancha como para que cualquiera que pasara por el pasillo pudiera oír. No quería privacidad, ni intimidad, solo conversación. Tienes 30 minutos, dije, volviendo a la silla de mi escritorio. Damián no está aquí. Di lo que viniste a decir. Se sentó en la silla frente a mí, se inclinó hacia adelante. Manos entrelazadas como en oración, pero yo había dejado de creer en las oraciones. Yo sabía. Su voz salió pequeña, sobre el plan de Damián. No todo, pero sabía que quería asustarte. Tomé mi pluma, la sostuve firme. Continúa. Dijo que si te enfermabas mucho, no muriendo, solo lo suficientemente enfermo, te darías cuenta de que la vida es corta, que cambiarías el testamento para darme acceso al dinero antes por si algo pasaba. Dijo que era psicología. Presión. No pensé que realmente intentaría matarte. Mi mano se apretó en la pluma. Única señal visible de lo que sentía. Pero ¿sabías que puso algo en mi comida? ¿Algo para enfermarte? Sus palabras salieron más rápido ahora. Ensayadas. No veneno. Pensé que era como una intoxicación alimentaria. Algo que pasaría en un día. Me levanté. Caminé hacia la ventana. De vuelta a ella. No podía mirar su rostro mientras construía esta ficción. ¿Cuándo supiste que era veneno? ¿Veneno real? En el hospital. Su voz se quebró. Cuando el doctor dijo que tus órganos estaban fallando. Cuando estuviste en coma durante 3 días. Estaba aterrorizada. Quería decirle a alguien. Pero Damián dijo que si lo hacía, me arrestarían a mí también. Dijo que ambos iríamos a prisión. Así que elegiste protegerlo a él en lugar de a mí. Lo siento. Tenía miedo. Cometí un terrible error. Pero estoy aquí ahora, diciéndote todo.
Se levantó. Se movió hacia mí. Lo dejaré. Testificaré contra él. Haré lo que quieras. Solo por favor no me excluyas por completo. Soy tu hija. Me giré desde la ventana. La miré directamente. Sabías y guardaste silencio mientras yo moría. Eso te convierte en cómplice, Sofía. Fui manipulada. Tomaste una decisión, lo elegiste a él, y su plan por encima de mi vida. Me divorciaré de él. La desesperación se coló en su voz. Lo dejaré sin nada. Cooperaré con la policía. Solo dime qué quieres que haga. Arreglaré esto, no hay nada que arreglar. No puedes deshacer el silencio, no puedes deshacer la traición. Caminé hacia la puerta. La abrí más. No, Sofía. Tomaste tu decisión. Se quedó de pie, con el rostro enrojecido. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente me vas a desechar? ¿A tu única hija? Te desechaste a ti misma cuando dejaste que me envenenara. Me hice a un lado, señalando el pasillo. Adiós, Sofía. Me miró fijamente. 3 segundos. 5. Luego se giró y salió. Cerrando la puerta detrás de ella con manos temblorosas, escuché sus pasos cruzar el vestíbulo. Puerta principal abriéndose, cerrándose, motor de auto arrancando, oleándose. Regresé a mi escritorio. La silla que ella había ocupado todavía estaba caliente. La miré fijamente. Luego tomé mi teléfono. Elena Vargas, por favor. Pausa. Licenciada Vargas, habla Arturo. Quiero confirmar. Si algo me pasa, ¿ese fideicomiso es blindado? ¿Mi hija no puede impugnarlo? Escuché su respuesta. No. No pasa nada. Solo asegurándome de que todas las piezas estén en su lugar. Los días siguientes pasaron en un extraño silencio. Damián y Sofía se mudaron según lo programado, cargando cajas en un camión de alquiler un sábado gris por la mañana. Observé desde la ventana de arriba. Ninguno miró hacia atrás a la casa. Cuando se fueron, caminé por las habitaciones vacías. Dormitorio principal resonando. Cocina impecable. Habían borrado su presencia. No podían borrar su traición. Pasé las siguientes semanas preparándome. La detective Ríos me informó sobre los procedimientos del juicio. El fiscal me guió a través del testimonio. Solo hechos. Sin emoción. El jurado necesita ver que usted es creíble, dijo el fiscal. Calmo. Claro. Digno. ¿Puede hacer eso? Podía. La noche antes del juicio planché mi traje. Seleccioné una corbata azul marino. Preparé los registros médicos. Documentación de la cronología. Fotografías del hospital. Todo organizado. La mañana llegó fría y clara. Mayo en la ciudad. La primavera convirtiéndose en verano. Me vestí con cuidado. Revisé mi reflejo. El hombre que me devolvía la mirada. No era el que había cenado con Damián hacía 4 meses. Más duro. Más delgado. Ojos como acero. Conduje al Palacio de Justicia del Condado. Encontré estacionamiento. Subí los escalones de piedra. La detective Ríos esperaba en la entrada. Don Arturo. ¿Listo? Asentí. Pasé por seguridad. El detector de metales pitó. Mi reloj. Me lo quité. Intenté de nuevo. Limpio. Ascensor al 3er piso. Sala de audiencias 3B. Puertas cerradas. Audiencia en sesión. Están terminando la selección del jurado, dijo Ríos. Lo llamarán después de las declaraciones iniciales. Alrededor de 1 hora. Me senté en el banco de afuera. Esperé. Vi a abogados pasar apresuradamente con archivos y teléfonos. Dentro de esa sala de audiencias, Damián estaba sentado en la mesa de la defensa, Sofía en algún lugar de la galería, ambos esperando que yo hablara. Un alguacil abrió la puerta. El Estado llama a Arturo. Al estrado. Me levanté. Me abotoné la chaqueta. Entré en la sala del tribunal. La sala era más pequeña de lo que había imaginado por la televisión. Paneles de madera. Luces fluorescentes. Bandera nacional detrás del estrado del juez. Galería llena de espectadores. Reporteros con blocs de notas. Artista de bocetos de la corte en la fila de atrás. Damián estaba sentado en la mesa de la defensa, más delgado de lo que recordaba. Traje barato colgando holgadamente en su cuerpo. No me miró mientras pasaba. Levanté mi mano derecha. Juré decir la verdad. Me senté en la silla de los testigos.
El fiscal adjunto David Castillo se acercó, carpeta en mano. Don Arturo, por favor describa la tarde del 15 de enero para el jurado. Miré los 12 rostros en el estrado del jurado. 7 mujeres, 5 hombres. Edades que iban desde mediados de los 20 hasta los 70. Me devolvieron la mirada, atentos. Mi hija y su esposo vinieron a cenar. Preparé la comida. Pollo asado, verduras, ensalada. Comimos en el comedor alrededor de las 7 de la noche. En menos de una hora, me sentí gravemente enfermo. ¿Qué síntomas experimentó? Náuseas, dificultad para respirar, ritmo cardíaco acelerado. Llamé a los servicios de emergencia. Recuerdo que llegó la ambulancia. Luego nada hasta que desperté 3 días después en la unidad de cuidados intensivos. Castillo asintió. ¿Qué le dijo el doctor Morales sobre las acciones de su yerno en el hospital? Dijo que Damián se le acercó con $15,000 en efectivo y un vial de líquido. Damián le pidió al doctor que me lo inyectara en la vía intravenosa mientras estaba inconsciente. El doctor Morales se negó y lo reportó inmediatamente. ¿Cómo lo hizo sentir eso? Hice una pausa. Elegí las palabras con cuidado. Me di cuenta de que mi yerno había intentado matarme 2 veces. Una con veneno en la cena y otra vez en el hospital. Cuando el primer intento falló, Castillo hizo más preguntas. Respondí a cada una con precisión, sin adornos. Saqué las gafas de leer de mi bolsillo para revisar un documento médico. Mantuve contacto visual con el jurado. Cuando Castillo terminó, el abogado de Damián se puso de pie. El licenciado Campos, defensor público con ojos cansados y un maletín manchado. Don Arturo, ¿no es verdad que cambió su testamento poco después de despertar del coma? Excluyó a su hija por completo. Reestructuré mi patrimonio, sí. ¿Por venganza? ¿Ira? ¿Por autopreservación? Alguien intentó asesinarme por mi dinero. Eliminé el motivo. Usted desalojó a su propia hija. Exigió $250,000 que sabía que no podía pagar. Eso parece vengativo, ¿no es así? Cobré el alquiler justo de mercado por 5 años de vivienda. Eso es negocios, no venganza. ¿Negocios? ¿O castigo porque sospechaba que ella sabía sobre? Castillo se puso de pie. Objeción. Especulación. Sofía. No está en juicio aquí. La jueza Torres, una mujer de unos 50 y tantos años con cabello gris acero, habló desde el estrado. Sostenida. Continúe. Licenciado Campos. Campos intentó 3 ángulos más. No mordí el anzuelo en ninguno de ellos. Finalmente, me despidió. Regresé a la galería. Me senté en la última fila. Vi cómo se desarrollaba el resto. El doctor Morales testificó a continuación. Describió el intento de soborno, el vial, su informe a seguridad. Su voz era firme, profesional, creíble. Un experto en toxicología explicó la aconitina. Veneno de origen vegetal, altamente letal, sin uso médico legítimo. Mostró al jurado fotografías de la planta de acónito de la que proviene. Describió cómo detiene el corazón. Finalmente, testimonio en video del vendedor de la red oscura. Rostro oscurecido, voz distorsionada, testificando bajo acuerdo de culpabilidad. Confirmó la venta de extracto de aconitina a un comprador, coincidiendo con la dirección de la billetera de criptomonedas de Damián. Mostró registros de mensajes, historial de transacciones. La defensa de Damián fue simple porque tenía que serlo. Campos puso a Damián en el estrado. Cometí errores terribles, dijo Damián, con voz temblorosa, pero nunca quise lastimar a nadie. Solo quería que Arturo apreciara más su vida, que se diera cuenta de lo frágiles que son las cosas. Pensé que si se enfermaba, solo enfermo, no muriendo, estaría motivado para cambiar su estilo de vida. Quizás compartir recursos antes con Sofía por si algo pasaba. Era absurdo, transparente. Los rostros del jurado mostraban que no lo estaban comprando. Los argumentos finales tomaron 1 hora. Castillo metódico, catalogando evidencia. Campos desesperado, aferrándose a una duda razonable que no existía. El jurado deliberó durante 2 horas. Me senté en el pasillo, bebiendo café malo de una máquina expendedora. La detective Río se sentó a mi lado, revisando su teléfono.
Cuando el alguacil nos llamó de nuevo, supe por su rostro cuál sería el veredicto. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? La portavoz se puso de pie. Una mujer de unos 60 años. Cara de maestra de escuela. Sí, su señoría. Encontramos al acusado, Damián, culpable de intento de asesinato con circunstancias agravantes. En la galería, Sofía ahogó un grito. Empezó a llorar. No me giré para mirarla. Los hombros de Damián se hundieron hacia adelante. Su cabeza cayó. Campos puso una mano en su brazo. La jueza Torres se dirigió a Damián directamente. Señor, el jurado lo ha declarado culpable de intento de asesinato con circunstancias agravantes. ¿Tiene algo que decir antes de que imponga la sentencia? Damián se puso de pie, con las piernas temblando. Su señoría, nunca quise lastimar a nadie. Solo cometí errores terribles, pero no soy un asesino. Usted compró veneno en línea. Se lo administró a su suegro. Cuando sobrevivió, intentó terminar el trabajo en su habitación de hospital. La evidencia es abrumadora. La voz de Torres era fría. Lo sentenció a 18 años en la prisión estatal. Será elegible para libertad condicional después de cumplir el 85%. Los alguaciles avanzaron. Las esposas hicieron clic en las muñecas de Damián. Se giró, mirando hacia atrás a Sofía. Ella se estiró hacia él por encima de la barrera, pero no pudo tocarlo. Me levanté. Caminé hacia la salida. No miré a ninguno de ellos. Afuera, la luz del atardecer extendía largas sombras por el centro de la ciudad. La detective Ríos me alcanzó en los escalones del Palacio de Justicia. 18 años, dijo. Buen resultado. Será un hombre viejo cuando salga. Asentí, ajustándome la corbata. Don Arturo, necesito preguntarle algo. Ríos cambió su peso. Tenemos suficiente para acusar a Sofía. Como cómplice. Pagó la fianza, sabiendo lo que su esposo había hecho. Si está dispuesto a testificar sobre las conversaciones que tuvo con ella, cualquier cosa que indique conocimiento previo, podemos construir un caso. Observé los autos pasar en la calle de abajo, vidas normales continuando. No dije finalmente. No, no testificaré contra mi hija. Lo que hizo, o no hizo, vivirá con ello. No la pondré en prisión. Ríos estudió mi rostro. ¿Eso es generoso? Después de todo, no es generoso. Es final. Ha perdido su hogar, su herencia, su esposo y su padre. Eso es suficiente. La detective asintió lentamente. Entendido. Caso cerrado entonces. Extendió su mano. La estreché. Caminé hacia mi auto. Le quité el seguro. Me senté en el asiento del conductor sin arrancar el motor. A través de las ventanas del Palacio de Justicia arriba, podía ver movimiento. Sofía, probablemente, esperando el traslado de Damián, esperando últimas palabras a través de un cristal reforzado. Arranqué el motor. Conduje hacia el barrio residencial, hacia mi casa vacía. Mañana, llamaría a Elena Vargas. Confirmaría el papeleo del fideicomiso una última vez. Por ahora, conducía. La ciudad pasaba por mis ventanas. La primavera, convirtiéndose en verano. Había sobrevivido. Había ganado. Lo que vendría después era decisión mía. La llamada comenzó 3 días después del juicio. El número de Sofía apareció en la pantalla de mi teléfono. Presioné borrar sin escuchar el correo de voz. Al día siguiente, otra llamada. Borrar. 2 más esa semana. Borrar. Borrar. Llegaron cartas por correo. Su letra en los sobres. Las devolví sin abrir. Marcadas. Devolver al remitente. Los correos electrónicos se filtraban a spam automáticamente. Había establecido la regla el día que Damián fue sentenciado. 6 semanas de esto. Desde finales de mayo hasta junio. Cada intento ignorado con eficiencia sistemática. Había construido un restaurante desde cero centrándome en lo que importaba y eliminando distracciones. Sofía se había convertido en una distracción. A principios de julio llamaron a mi puerta principal. Miré por la mirilla. Sofía estaba allí con un hombre de traje sosteniendo una carpeta. Abrí la puerta 15 centímetros. La cadena todavía puesta. Don Arturo, represento a Sofía, en una impugnación legal al fideicomiso establecido a su nombre. Extendió papeles por el hueco. Creemos. Deme los papeles. Señor.
Si pudiéramos discutir. Tomé los documentos. No. Sabrán de mi abogada. Cerré la puerta. Los oí hablar al otro lado. No me importaba lo que dijeran. Elena Vargas llamó 1 hora después de recibir mis documentos reenviados. Está alegando que usted creó el fideicomiso bajo coacción. Capacidad disminuida. Quiere que se invalide para poder heredar. La voz de Elena era tranquila, casi divertida. Es un caso débil. Muy débil. ¿Qué tan débil? Tenemos documentación de cada reunión. Una cronología que muestra que esperó semanas después de la hospitalización. Solicitaré una evaluación psiquiátrica para probar la competencia. El juez lo desestimará rápidamente. ¿Qué tan rápido? 2 semanas. Quizás 3. Presentaré nuestra respuesta mañana. La audiencia tuvo lugar a mediados de julio en un tribunal civil. Edificio diferente. Juez diferente al del juicio de Damián. La jueza Mendoza. Una mujer con cabello gris acero y gafas de lectura, que la hacían parecer la abuela estricta de alguien. Me senté en la galería mientras Elena presentaba nuestra defensa. Observé a Sofía al otro lado del pasillo. Su abogado susurrándole urgentemente al oído. Elena fue minuciosa. Mostró la cronología. Presentó la evaluación psiquiátrica del doctor Ricardo Fuentes. Examen completo que confirmaba que estaba en mi sano juicio. Sin influencia indebida. Actuando deliberadamente. La evidencia es clara, su señoría, concluyó Elena. Don Arturo ejerció su derecho constitucional de administrar su patrimonio como mejor le pareciera. El fideicomiso se creó con el asesoramiento legal adecuado, el período de espera apropiado y la competencia mental completa. Las afirmaciones de la demandante carecen de mérito. La jueza Mendoza leyó los documentos en silencio. Los dejó. Miró al abogado de Sofía por encima de sus gafas. La demandante argumenta que don Arturo creó un fideicomiso en vida revocable mientras se encontraba bajo extrema angustia emocional después de un intento de envenenamiento, sugiriendo capacidad disminuida. Hizo una pausa. Sin embargo, la evidencia muestra lo contrario. El fideicomiso se estableció con la guía de una abogada de sucesiones licenciada. Una evaluación psiquiátrica ordenada por el tribunal encuentra a don Arturo plenamente competente y actuando en su sano juicio. El momento de la creación del fideicomiso, semanas después de la emergencia médica, demuestra una planificación deliberada, no una reacción impulsiva. Otra pausa. Sofía se inclinó hacia adelante. Se deniega la moción para invalidar el fideicomiso. Su señoría, mi cliente solicita. Con perjuicio, licenciado, este asunto está cerrado. El mazo cayó. Salí del Palacio de Justicia mientras Sofía todavía discutía con su abogado en el pasillo. Conduje a casa. Hice café. Devolví la llamada de Elena. Está en serios problemas financieros, dijo Elena. Su abogado exige el pago. No tiene ingresos, ni activos, ni apoyo familiar ahora. Probablemente se declarará en bancarrota dentro de 6 meses. Eso no es asunto mío. Como su abogada, tengo que preguntar. ¿Quiere ofrecer algún acuerdo? A veces un pequeño pago puede prevenir futuros acosos. Lo consideré. Calculé rápidamente. $25,000. Una sola vez. Ella firma un acuerdo vinculante de no contacto. Si lo viola, devuelve el monto total más los honorarios legales. Lo redactaré hoy. 3 días después, Elena llamó de nuevo. Firmó. Apenas lo leyó. Solo firmó. El dinero se transfirió a su cuenta hace 1 hora. ¿Dijo algo? Preguntó si usted estaba en el edificio. Dije que no. Preguntó si alguna vez la perdonaría. Dije que eso no era parte de nuestra discusión. Me paré junto a la ventana de mi estudio, mirando el barrio residencial. Bien. Entonces está hecho. Sí. Está legalmente protegido. No puede contactarlo de nuevo sin una penalización financiera significativa. Gracias, Elena. Envíeme su factura final. La notificación llegó por mensaje de texto más tarde esa noche. Acuerdo firmado. Pago liquidado. Archivo cerrado. Lo leí 2 veces. Dejé mi teléfono. Tomé mi taza de café. La encontré vacía. Hecho. Legalmente. Financieramente. Emocionalmente. Hecho. Caminé por mi casa. Habitación por habitación. Dormitorio principal. Mío de nuevo.
habitaciones de invitados vacías, cocina impecable, sala de estar arreglada como prefería, sin cajas de mudanza, sin tensión, sin voces discutiendo detrás de puertas cerradas. Mi casa, mi vida, mis términos. Afuera, el sol de la tarde se inclinaba a través de los árboles. Verano en la ciudad, espeso y verde. El jardín necesitaba trabajo. Lo había dejado estar durante todo, malas hierbas en los macizos de flores. Césped crecido en exceso. Mañana, llamaría a un servicio de jardinería. Pediría recomendaciones. Quizás contrataría a alguien a tiempo parcial, no para evitar el trabajo, sino porque quería que se hiciera bien. Sonó el teléfono de la casa. Elena Vargas. Solo confirmando que recibió mi texto. Todo está ejecutado. El acuerdo está archivado. Su patrimonio está seguro. A menos que ella viole los términos de no contacto, nunca más sabrá de ella. Gracias, Elena. Por todo, de nada. Cuídese, don Arturo. Se ganó su paz. Colgué. Me quedé en mi estudio rodeado de certificados en las paredes. Premios de negocios de mis años en el restaurante. Reconocimiento de la comunidad. Fotos enmarcadas de establecimientos que había construido. ¿Quién había sido antes? ¿Quién era de nuevo? Ahora. Julio terminó con tormentas eléctricas, lluvia intensa que lavó las calles y dejó el aire oliendo a tierra mojada. Me senté en mi terraza trasera, viendo los relámpagos bifurcarse en el cielo. Pensé en el año hasta ahora. El envenenamiento de enero se sentía como si hubiera pasado toda una vida. Agosto mañana. Un nuevo mes. Hora de pensar en lo que vendría después en lugar de lo que había sucedido. Mi teléfono vibró. La detective Ríos. Respondí. Don Arturo. Pensé que querría saber. Damián tuvo un altercado en la prisión estatal, peleando con otro recluso. Se ganó 30 días en aislamiento y una marca en su expediente. Tomé un sorbo de mi café matutino en la terraza. El calor de agosto ya aumentando incluso a las 8 de la mañana. ¿Eso afecta su elegibilidad para la libertad condicional? No será elegible por 12 años mínimos de todos modos. Pero sí. Las violaciones disciplinarias hacen que las juntas de libertad condicional sean muy reacias. Cumplirá la mayor parte de su sentencia. Probablemente toda. Bien, gracias por hacérmelo saber. ¿Cómo está usted? ¿Asentándose de nuevo en la vida normal? Lo estoy. La casa está tranquila. Me mantengo ocupado. Hizo todo bien. Sabe. Legalmente, quiero decir, podría haber tomado el asunto en sus propias manos. Haberse complicado. En cambio, usó el sistema. Hizo que funcionara para usted. Soy demasiado viejo para complicaciones. Quería justicia, no venganza. Su leve risa llegó a través del teléfono. Parecieron ambas cosas desde donde yo estaba parada. Cuídese, don Arturo. Después de colgar, pasé una hora en el jardín. Arranqué malas hierbas con las manos enguantadas, despejando espacio alrededor de las azaleas. El trabajo físico se sentía bien. Lograr algo tangible, inmediato. Un servicio de jardinería venía 2 veces por semana ahora. Equipo profesional que sabía lo que hacía. Pero yo todavía mantenía partes yo mismo. La propiedad significaba compromiso, no delegación de todo. A las 2 de la tarde, conduje a una cafetería céntrica. Encontré estacionamiento en la calle. Entré y encontré a Martín Romero en una mesa de la esquina. 2 capuchinos ya pedidos. ¿Arturo? Se levantó. Me estrechó la mano. Ha pasado demasiado tiempo. 5 años desde que viniste a la fiesta de cierre del restaurante. 5 años desde que juraste que nunca volverías a trabajar un día en el servicio de alimentos. Sonrió. ¿Así que de qué se trata esta reunión? Me senté. Le conté una versión abreviada de lo que había sucedido. El envenenamiento, el juicio, las secuelas. Escuchó sin interrumpir, su rostro volviéndose más serio. Así que tu yerno intentó matarte por tu dinero. ¿Y tú? Destruiste sistemáticamente su vida usando abogados y derecho de propiedad. Me protegí. Él destruyó su propia vida. Aún así. Eso es de sangre fría, amigo mío. Impresionante pero frío. Sonreí levemente. Aprendí de los mejores.
¿Recuerdas cómo lidiamos con ese proveedor que intentó extorsionarnos en el 2008? Documentación, abogados y paciencia. Él devolvió la sonrisa. Bien. Aprendiste bien. Entonces, ¿de qué se trata realmente esta reunión? Proyecto de restaurante. Lugar pequeño. 30 asientos. Solo cena. Alta calidad. No alto volumen. ¿En serio? Dijiste que habías terminado con el negocio. Había terminado de construir un imperio. No he terminado de cocinar. No he terminado de crear. Me incliné hacia adelante. Quizás algo íntimo. Solo con reservación. Menú de temporada. Quizás en ese barrio de moda. Necesitarías personal, permisos, inversores. Necesitaría un socio que recuerde por qué nos metimos en este negocio. Porque amábamos la comida. Amábamos el oficio. El dinero vino después. ¿Puedes recordar ese sentimiento? Martín hizo una pausa. Miró su capuchino. Me miró de nuevo. ¿Sí? Sí. Puedo. Entonces habla con tu esposa. Piénsalo. No tengo prisa. Hablamos durante otra hora. Esbozamos conceptos aproximados en servilletas. Discutimos sobre si centrarnos en comida moderna o fusión tradicional. Nos reímos de los desastres de nuestros primeros días en el restaurante. La noche en que se estropeó el congelador. El crítico que odió todo. El día de acción de gracias que nos quedamos sin pavo a las 7 de la noche. Conversación normal. Vida normal. Conduje a casa mientras se acercaba la noche. Entré en mi camino de entrada. Me paré en mi puerta principal mirando hacia mi casa antes de entrar. Todo como debería ser. Todo mío. Todo seguro. Adentro, preparé la cena. Pasta simple. Verduras. Una copa de vino. Comí en la terraza mientras se ponía el sol. Vi el cielo volverse naranja, luego púrpura, luego azul profundo. Mi teléfono vibró. Texto de Martín. Hablé con mi esposa. Está dentro si tú lo estás. Miremos ese espacio en el barrio de moda la próxima semana. Escribí de vuelta. Martes por la mañana, 10 en punto. Enviado. El calendario en mi pared mostraba el 10 de agosto. 6 meses y pico desde que Damián envenenó mi cena. 7 meses desde que había confiado en mi hija. Toda una vida desde que había sido ingenuo. Había aprendido, adaptado, sobrevivido, más que sobrevivido, ganado. Damián. Tendría 60 años antes de salir libre. Quizás más viejo, quizás nunca. Sofía estaba ahí fuera en alguna parte, viviendo una vida más pequeña con el dinero que le había dado y los límites que había impuesto. ¿Y yo? Yo era libre. Caminé a mi estudio. Abrí la caja fuerte. Miré los documentos del fideicomiso una última vez. Cerré la caja fuerte. Giré la cerradura. Todo seguro. Todo protegido. Todo mío. Mañana agradecería a Elena adecuadamente. Quizás enviaría un regalo. Agradecería a la detective Ríos con una donación a la fundación de la policía. Cerraría los cabos sueltos. Luego comenzaría el proyecto del restaurante. No porque necesitara el dinero o la distracción, porque quería crear de nuevo, porque podía. Porque la mejor venganza no era la destrucción, era vivir bien. Subí las escaleras. Mi dormitorio, mi cama, mi paz. Antes de dormir miré por la ventana. El barrio residencial se extendía ante mí, luces parpadeando en la oscuridad del verano. En algún lugar ahí fuera, la gente estaba siendo traicionada, envenenada, engañada, robada. Esperaba que lucharan, esperaba que sobrevivieran, esperaba que ganaran. Yo había demostrado que era posible. Arturo cerró las cortinas, se acostó y durmió sin sueños. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.